retomando lo que viene siendo las consecuencias de la discriminación, dice en esta diapositiva, si se fijan, cuáles son las consecuencias de la discriminación. Dice que la discriminación, ¿qué es? La manifestación concreta, individual, grupal o colectiva de la negación del principio de igualdad y constituye uno de los mayores obstáculos para avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos. O sea, obviamente, si nosotros analizamos el aspecto de la discriminación, vamos a ver que uno de los principales termómetros que se manejan es que hay consecuencias psicológicas, económicas y culturales. O sea, porque si discriminamos de una manera, vamos a decir, es una manifestación concreta, individual. ¿De qué manera discrimino yo a veces? De manera que no contrate a una persona y le diga, oye, no te contrato porque eres mujer, no te contrato porque eres una persona adulto mayor, no te contrato porque eres una persona con discapacidad. Entonces genera, desgraciadamente, a veces un shock cultural tremendo para con la persona, de que dentro de las cosas lo discriminé y si se fijan, negué un principio de igualdad. O sea, es uno de los aspectos más principales que nosotros debemos de combatir, que viene siendo la discriminación. O sea, si se fijan, nosotros vemos que discriminar no nada más es en el sentido de hacer menos a una persona, excluirlo o restringirlo, sino también coartamos sus derechos humanos como personas. Y dentro de eso, pues obviamente, por supuesto que repercute un daño. Vemos esta diapositiva donde vemos cómo los estereotipos y a veces, en este caso, pues prejuicios, nosotros vemos desgraciadamente lo que podamos a las personas afectarlas en su entorno, ¿verdad? Económico, social, cultural. A lo mejor ya la persona no va a querer pedir trabajo, le producimos un trauma o alguna situación por las mismas discriminaciones que se pueden dar. Muerta, si se fijan, enana, 4 ojos, homosexual, pero lo hacemos de una manera despectiva, denigrante, que denosta a la persona en reclamar sus derechos humanos que son básicos para vivir un desarrollo social. Entonces, si se fijan, ese sentido de la discriminación es uno de los aspectos que produce más consecuencias, sobre todo, no nada más en los adultos mayores, en los niños, niñas o adolescentes, sino en las personas con discapacidad. Si analizamos nosotros ese aspecto de la discriminación, vemos cómo desgraciadamente fíjense, vamos a analizar ese concepto, ¿verdad? Que es un fenómeno social ¿qué vulnera? Pues la dignidad, los derechos humanos, las libertades fundamentales de las personas. Vuelvo a lo que les había dicho, se generan los usos y nosotros contribuimos en muchas ocasiones. Ay, la chaparra, el enano, el prieto, no sé, ¿verdad? De muchas maneras nosotros estereotipamos a un cierto grupo o prejuiciamos a las personas vulnerando eso desgraciadamente desde el entorno familiar. Y a veces lo hacemos de manera no consciente. O sea, por eso es importante conocer. Yo veo que estas capacitaciones son buenísimas para que nosotros podamos evitar, erradicar y eliminar. O sea, obviamente pues es imposible por las culturas, por las formas de vivir en nuestras familias, ¿verdad? En nuestro entorno social. Pero pues hasta donde esté a nuestro alcance nosotros tenemos que evitar discriminar y ser discriminados. O sea, nosotros tenemos como sociedad el interés en difundir las consecuencias de la discriminación sobre todas las personas con discapacidad y resaltar ese derecho a la no discriminación. ¿Cuál es el fin? Que todos gocemos de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bienes básicos, la vida, son valores. Yo los veo así como valores o principios que se dan desde el entorno familiar. Vida, seguridad, libertad. O sea, va más allá
conceptos filosóficos, sino son derechos fundamentales, donde nosotros en una sociedad que presumimos ser demócrata, evitar el dar un trato de inferioridad a personas o a grupos de cualquier tipo, ¿verdad? Étnicos, religiosos, de edad, etcétera, pero principalmente uno de los parámetros que estamos trabajando muchísimo, que debemos de trabajar, es en las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque discriminamos en cuanto a una distinción injustificada. Pues no me va a poder ayudar. No, ¿sabes qué? No, pues ¿cómo lo vas a mandar a la escuela? ¿Cómo te vas a casar? Si eres una persona con discapacidad. ¿Se fijan que cómo todos estos paradigmas que traemos, absurdos y erróneos, se relacionan con características de una persona o su pertenencia a algún grupo específico? Entonces, realizan conductas que niegan a las personas un trato igual, un trato equitativo, produciéndoles un daño. ¿Cuál es el principal daño? Que anulan o restringen el goce de sus derechos humanos. ¿De qué manera? Pues el derecho a la educación. No metas al niño a la escuela o a la guardia, porque pues es un niño con discapacidad, o niña. No contrates a esta persona porque es una persona con discapacidad. No lo dejes solo en la casa, es ciego. Es una persona con ceguera, con discapacidad visual. Entonces, anulamos, restringimos. Y más que el aspecto mental, pues a veces se lo podemos producir también en el aspecto económico. Pues el no contratar a una persona con discapacidad se va en su economía. O, ¿sabes qué? Pues ¿cómo lo vas a ver? No tengo los medios para que, no nada más niños o niñas van con respecto a la educación, hablemos de discapacidad, sino también, por ejemplo, en las universidades. Hay universidades que no aceptaban a personas con discapacidad. Les comentaba que yo tenía un compañero en la Facultad de Derecho que era autista. Bueno, yo creo, no soy médico para establecer un diagnóstico, pero casi les puedo decir que era autista. Y el director en ese entonces le hizo la vida de cuadritos hasta que lo hizo tronar. Entonces, pues restringió y anuló y me lo encuentro en la calle y él dice, no, le guardo mucho coraje a este director porque pues, no me dejó seguir estudiando. Entonces, anuló, restringió el goce de sus derechos humanos. O sea, no podemos nosotros dar un trato indistinto o con distinción a las personas que en esencia somos iguales y gozamos de los mismos derechos. Ese trato distinto obviamente genera una desventaja. ¿Qué hace esa desventaja? Restringe muchas veces, anula o nulifica el derecho a quien lo recibe. Esas son las principales consecuencias. O sea, desgraciadamente, pues son negativas. No existe ni una sola, por decir, vamos a decir, ¿verdad? También hay que analizar en el aspecto real, ¿verdad? Por ejemplo, no le vamos a dar una licencia de conducir a una persona con discapacidad visual. Es que estás anulando mi derecho a poder manejar. Pues sí, pero no puedes, o sea, vuelvo al tema, no es una discriminación. Seamos realistas, a veces, o sea, tenemos que, por eso es bien importante analizar los aspectos que puedan ser objeto de discriminación y seamos realistas y seamos objetivos, porque también es un derecho que tiene la persona, el derecho a la vida. Pues si lo dejo manejar va a provocar un accidente a lo mejor. Fíjense, no hace mucho pasó un caso donde una persona, muchísimos, que le daban ataques epilépticos. Es una discapacidad, la epilepsia. Y resulta que esa persona desgraciadamente provocó un accidente y atropelló a una muchacha y fue muy conocido aquí en Durango, donde incluso desgraciadamente perdió la chica una de sus piernas. Otro caso, ¿verdad? O sea, vuelvo al tema, ¿cómo vas a manejar si sabes? Una vez me tocó un compañero en una empresa donde yo trabajaba, que lo contratan y ya empieza a chambear ahí con nosotros. Resulta que un día que él iba era el que se encargaba de ser el chofer en la empresa donde yo trabajaba.
él obviamente van por el personal, hasta en un camión. Pues él iba por el personal y ya regresaba y todo. Pues resulta que un día le dio un ataque epiléptico. Entonces, le da el ataque epiléptico a la persona y le pregunta, oye, ¿cómo es posible que no nos hayas dicho que tienes ataques epilépticos? Pues no me preguntaron. Imagínense el riesgo de estar manejando y que le dio un ataque epiléptico. Y eso no es discriminar. O sea, eso es ser objetivo. Tenemos que ser, eh, sobre todo, un derecho humano no va en contra de otro. Respetar la vida de las personas. Y no es objeto de... O sea, si él nos dice, tengo ataques epilépticos, no lo vamos a contratar para un área donde puede correr riesgo. Y se lo tengo que decir de una manera, no, miren, por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas y si no hay rampas en la empresa o en la institución, pues es un riesgo y sobre todo que trabajen 2, 3 pisos, el elevador, las escaleras, es un riesgo y nosotros se lo tenemos que hacer saber a las personas. Ahí no hay discriminación, o sea, todas las personas podemos ser objeto de discriminación, pero hay que ver aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja. ¿Por qué? O por una circunstancia social, mental, económica, física, y son quienes las padecen en mayor medida. Entonces, obviamente nosotros vemos ese sentido, ¿verdad? De que nosotros, habíamos visto anteriormente que dentro del origen de la discriminación es en las distintas relaciones sociales. Desgraciadamente, vimos en el anterior bloque que muchas veces se dan con la formación de estereotipos y prejuicios, pero dentro de estas cosas nosotros debemos principalmente atender el derecho a la vida, el derecho a la salud. Si vemos, por ejemplo, el no contratar a una persona para chofer, por supuesto, por una persona que le dan ataques epilépticos o una persona con discapacidad visual, no estamos cayendo en objeto de discriminación. ¿Por qué? Porque hay que aclararle, tampoco le voy a decir a la persona, pues es que está ciega. Pues no, o sea, tenemos que ser, es que te dan ataques epilépticos, o sea, pues no, ¿verdad? O sea, y fíjense, dentro de las cosas, después de eso, a veces dentro del ambiente laboral somos crueles. O sea, desgraciadamente le pusieron a ese muchacho Osama Bin Laden por los ataques. Ya le decían, o sea, se fijan cómo desgraciadamente empezamos a hacer juicios, empezamos a juzgar a las personas, somos a veces de manera, vamos a decir, sardónica, burlescos con las personas. Y vuelvo al tema, esas consecuencias que son de la discriminación, empezamos desde la familia, porque desde la familia establecemos estereotipos, establecemos prejuicios. Ya dijimos que los estereotipos empezamos a hacer imágenes, ideas y las vamos pasando de generación a generación. No, todas las personas, no sé, hacemos en un grupo, ¿verdad? Todas las personas de tal grupo son así y hacen esto, pero no de una manera positiva, sino negativa. O sea, si dijéramos, todos los menonitas son bien trabajadores, pues es un buen estereotipo, pero dentro del estereotipo negativo nosotros manejamos ideas o conceptos negativos, denigrantes, que somos malintencionados a veces en nuestros comentarios, son comentarios a veces morbosos, donde a todas las personas con ese tipo de características obedece un análisis objetivo y concreto de las características que los define. O sea, esos son los estereotipos. Se forman al atribuir características generales a todos los integrantes de una persona. Y vemos también lo que era el prejuicio, ¿verdad? Bueno, ya vimos que era el estereotipo, aquí se los estoy poniendo, y el prejuicio, que prejuzgamos a la persona sin conocerla. Entonces, son desgraciadamente todos estos aspectos, cosas negativas que no nos ayudan como personas a crecer en el ámbito, sobre todo el de discriminación. Muy bien, entonces vemos nosotros
estábamos viendo las consecuencias de la discriminación. Dentro de estas mismas consecuencias habíamos dicho que se manejan en, en ese, en ese sentido, ¿verdad? Manifestación concreta individual, grupal o colectiva de la negación del principio de igualdad. Y dentro de estas mismas consecuencias que habíamos dicho anteriormente, pues son conductas socialmente presentes, se aprenden rápido y tienden a reproducirse, como les había dicho, hasta dentro de las familias. Pues a lo mejor mi abuelo era burlesco, discriminaba a las personas con discapacidad, y luego mi papá a lo mejor también, y yo también, y así se va generando una reproducción hasta convertirse en una práctica cotidiana. Y es donde vemos cómo nuestra cultura mexicana, desgraciadamente en México, no nada más es Durango, es todo México, donde desgraciadamente va siendo progresivo. Las personas pueden ser discriminadas por distintas causas. Sus efectos se pueden acumular e incrementar y producen daños mayores y dan lugar a nuevos problemas y una mayor discriminación. ¿Hasta hace cuánto tiempo vemos nosotros que no existían, por ejemplo, la inclusibilidad en los transportes públicos? Las personas que desgraciadamente se encargaban del transporte público, ni de chiste había taxis inclusivos, o ni de chiste, es más, todavía en algunos lugares no hay. No había asistencia médica y hospitalaria para las personas con discapacidad. O sea, ¿se fijan cómo todos estos aspectos de la discriminación, los efectos se acumulan, incrementan y producen daños mayores? Ya se está tomando en cuenta, en base a esta reforma constitucional del 2011, el aspecto de evitar, erradicar y eliminar la violencia contra las personas con discapacidad, creando nuevas leyes. De hecho, existen varias leyes y tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte para evitar mayores problemas, donde se han creado nuevos programas, nuevos protocolos de actuación, lineamientos, donde a las personas se les da una mayor seguridad en el sentido de que se desarrollen e incrementen su potencial en todos los sentidos, económico, social, cultural. Entonces, desgraciadamente, estas consecuencias también fueron evolucionando al adoptar nuevas formas y modalidades y se reprodujeron nuevas situaciones que generaban conductas discriminatorias. Si se acuerdan, vimos en el video, las personas de talla baja no están contempladas como personas con discapacidad. Y pues sí, sí la tienen, el enanismo que le llaman, que es un mal concepto, no se debe utilizar esa palabra. Entonces, nosotros vemos que obedece a distintas causas, pero el resultado siempre es el mismo. Negamos la igualdad, la equidad de derechos fundamentales, derechos humanos, y obviamente los violamos con conductas discriminatorias. Y generan, pues, lo principal, daños morales, psicológicos, políticos, materiales y muchas limitaciones en diferentes ámbitos a las personas discriminadas. O sea, al mismo tiempo es un daño general a la sociedad en su conjunto, porque fomentan divisiones que la fragmentan. Ah, ya viste, en esta empresa no nos contratan, dice una persona con discapacidad, porque no, son muy discriminatorios. No, en esta empresa nos hacen menos a las personas indígenas. O sea, es un sinnúmero de divisiones que creamos y fragmentamos la sociedad y obviamente se produce una descomposición social. Fíjense, haciendo una retroalimentación, quisiera ver lo que es la discriminación de hecho. Les había comentado, pero quisiera ahondarlo un poquito más porque lo dije de una manera un poco superficial. ¿Cómo se presenta la discriminación? Aquí hay diferentes termómetros que nos menciona. La primera es la discriminación de hecho. La segunda es la discriminación de derecho. La tercera es la directa. La cuarta es la indirecta. La quinta por acción. La sexta por omisión. Y la última, no menos importante, la sistémica. ¿Qué es la discriminación de hecho? Esta se da en las prácticas sociales. O sea, es un hecho. Cada concepto nos da la definición. Discriminar, ya dijimos lo que era, de hecho. ¿Qué es hecho? Algo que sucede, algo que se da en las prácticas sociales. ¿Quiénes lo hacen?
funcionarios públicos. Por ejemplo, a las mujeres o a las personas mayores. Discriminación de derecho se encuentra establecida en la ley. O sea, por ejemplo, aquí vemos que la Constitución menciona la discriminación, el artículo primero, que es tan importante que luego el primer artículo lo menciona. En ese sentido vemos una ley, por ejemplo, estableciera que las mujeres perdieran su nacionalidad si contrajeran matrimonio. Una ley que diga que si contratas a una persona con discapacidad y tiene un accidente, pues eso es una responsabilidad tuya. Excepto, ya les dije, en casos pues que son por protección de la misma persona. No voy a contratar de chofer a una persona que tiene discapacidad visual. No voy a contratar que maneje un vehículo de chofer, ¿verdad? Obviamente a una persona con ataques epilépticos. O sea, esta ley debe ser, o sea, un artículo no puede ir en contra de otro, pero hablemos que se da un trato distinto a algún sector, es que está en la ley. La discriminación directa, dijimos, se utiliza como un factor de exclusión, de una forma directa, o sea, la misma palabra dice explícita, que es uno de los criterios prohibidos de discriminación. Aquí es donde, por ejemplo, directamente yo le digo a la persona, se reserva el derecho de admisión, estoy discriminando. Personas con discapacidad no pueden presentar examen, es de manera directa. Y discriminación indirecta, cuando la discriminación no se da en función del señalamiento explícito de uno de los criterios prohibidos de discriminación, sino que el mismo es aparentemente neutro. Por ejemplo, aquí vemos, vuelvo al tema del puesto de trabajo, se solicitan requisitos no indispensables para el mismo, como por ejemplo, las personas que tengan ojos de color verde no pueden presentar examen de modelaje. No sé, ¿verdad? Un casting. Tienen que... Las personas que, por ejemplo, sean mayores, solicito mujeres mayores de edad, de 18 a 25 años y con buena figura. O sea, estoy haciendo una discriminación indirecta, porque a los demás los estoy excluyendo. No les estoy diciendo directamente, pero los estoy excluyendo. Se fijan que cómo cada concepto nos da la definición. Discriminación por acción mediante la realización de un acto o conducta. Les comentaba el video de las muchachitas que era una persona indígena que se volteaban las perfumeras, pues es una discriminación por acción. Se volteaban incluso hasta guardando sus... Estaban realizando una acción. O sabes que no te dejo entrar. Entonces, discriminación por omisión, cuando no se realiza una acción establecida por la ley, cuyo fin es evitar la discriminación en contra de algún sector de la población. Esa es la discriminación por omisión. O sea, no hay una acción así hecha, pero la discriminación está en contra de algún, dijimos, de algún, vamos a decir, que no hice algo que debería haber hecho y omití una situación y con este sector de la población lo estoy haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, el no darle libros gratuitos a los niños y a las niñas es una omisión. El no dar a un menor de edad que está en una escuela, por ejemplo, con discapacidad visual, el braille, o no darle el aparato auditivo, estoy omitiendo algo que debería hacer, es que no lo puedo incluir en la escuela porque pues, es con discapacidad y no tenemos los medios, la tecnología ni los implementos para poderle darle una capacidad, una educación con su discapacidad. Estoy omitiendo un hecho donde lo estoy discriminando. Y la sistémica, pues ya es una magnitud más grande, o sea, hablamos en ciertos grupos en particular, donde yo lo hago ya en todo el sistema, vamos a decirlo, ¿verdad? O sea, es preciso, nosotros tenemos que mencionar
que para evitar una situación de una consecuencia de la discriminación, pues tenemos que conocerlas. O sea, no podemos dar lo que no tenemos. Si no la sabemos, si no conocemos, obviamente esa situación de discriminación, pues para nosotros puede ser algo común. Como les había dicho, el poner apodos a una persona con discapacidad, el relegarla de un trabajo, o sea, tenemos que dar fin a esas situaciones, a esas consecuencias, y conocerlas, evitarlas, prevenirlas. ¿De qué manera lo podemos hacer? Como esta capacitación, el saber cuáles son, de qué manera puedo yo evitarlas, si son legales o no son legales. Pues no, obviamente no son legales. Ahora, que dijéramos, pues no está en la ley, sí está fundamentado en el derecho. Pues para empezar, partimos del artículo 1 constitucional, donde dice que todas las personas gozaremos de los derechos contemplados en esta Constitución. Y dentro de esto, la no discriminación, que es el párrafo 5. Luego es en el primer artículo. Entonces, debemos desarraigarlas, esas discriminaciones, contra los grupos específicos, contra las personas, ya sea con acciones positivas o afirmativas, donde hay veces también lo que le llamamos nosotros la discriminación inversa o positiva, que es medidas concretas y temporales dirigidas a conseguir la igualdad ante la ley. O sea, igualdad no nada más en el sentido de hablarlo, sino material también. Igualdad de oportunidades. Pretendemos nosotros, como sociedad, como personas, como familias, influir en los miembros de la sociedad para que cambiemos nuestra mentalidad. O sea, esta no es una plática motivacional, no, es para que prevengamos, concienticemos y busquemos el sentido de cambiar la mentalidad en el sentido que se corrijan las conductas discriminatorias. Un ejemplo de esto es la opción de leyes, la opción de lineamientos y protocolos, donde debemos evitar la violencia contra las personas con discapacidad. Entonces, queremos quitar todo eso, nosotros esperemos quitar todos estos paradigmas de raíz, donde se manifieste individual, grupal, colectiva, familiar, que no exista un principio de igualdad, donde exista el principio de igualdad, donde sea el avance pleno en el ejercicio de los derechos humanos, donde uno de los valores más importantes reconocidos es la base de los derechos humanos, que es el respeto, inclusión, tolerancia, accesibilidad, favorecer el desarrollo igualitario de todos y cada uno de nosotros. O sea, nosotros debemos considerar a las personas iguales, tratarnos como iguales, respetar las cualidades que tenemos cada uno como persona, nuestra naturaleza, como la dignidad, el libre uso de la razón, la capacidad jurídica y el hecho que ellos en la realidad tengan alguna situación que les complica sus necesidades, pues debemos atenderla para evitar esa y que ellos en base a esas necesidades puedan tener un trato justo, un trato digno, igualitario, porque los posibles tratos desiguales dados a las personas solo se pueden justificar si se encuentran previstos en la ley, pero y no existen, porque generalmente obedecen a la comisión de actos ilícitos que dañan a terceras personas, o cuando las personas se encuentran en situación de vulnerabilidad o discriminación. ¿Qué es lo que se debe hacer? Aplicación de algún protocolo, algún lineamiento, alguna capacitación, una ayuda especial, que son las medidas afirmativas. O sea, insisto, nosotros debemos de entender que todos somos iguales en dignidades y derechos ante la ley y establecer que como todos tenemos los mismos derechos, comprende la necesidad de crear las condiciones ideales para que en base a las necesidades que tengan las personas con discapacidad no se encuentren en una situación de desigualdad, sino que tengan garantizado el completo disfrute
y desarrollo de sus derechos y libertades fundamentales, como es el derecho a la vida, como es el derecho a la seguridad, como es el derecho a la salud, a la paz, a la justicia, todos estos mismos derechos que tenemos como personas, ¿verdad? ¿Qué significa igualdad? Pero me voy más allá, equidad. ¿Por qué la equidad? Porque atiende a las necesidades, protege a las personas de ser discriminadas por cualquier motivo. El no poner apodos, el no restringir, el no hacer distinción de las personas, acepción de personas. Y el fundamento de todo esto es la dignidad humana. ¿Por qué la dignidad humana? Porque simple y sencillamente soy persona, soy digno. Soy persona con discapacidad visual, tengo derechos. Soy persona con discapacidad motriz, tengo derechos. Así sucesivamente. Entonces, no por ese simple hecho, pero que también, insisto, ¿verdad? Tenemos que ser coherentes con respecto a cómo se van a aplicar, insisto. O sea, no se va a dar una licencia a una persona con discapacidad visual, no se le va a dar una motocicleta a una persona que no puede, con apoplejia, ¿verdad? O sea, obviamente, pues no, son cuestiones que sabemos de antemano que el fundamento es el respeto, la inclusión y la vida y la paz. El fundamento, dijimos, del derecho a la no discriminación es la dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? La dignidad humana es el valor supremo que se nos da a nosotros como personas para hacer gozar los derechos humanos contemplados en la Constitución, en las leyes y tratados internacionales. O sea, ¿qué significa esto? Que nadie me los puede quitar. Son universales, progresivos, indivisibles y si se fijan, e interdependientes. Y si se fijan, estos cuatro aspectos, pues es el fundamento. Universales para todos. Indivisibles no se pueden dividir. Interdependientes dependen unos de otros. Y progresivos que se van agregando cada vez más los derechos humanos, que deben de los legisladores analizar el aspecto de las personas de talla baja. O sea, el fundamento es este. Soy persona y tengo derechos. En 1948 pues, se crea en la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reiterándoles que Hitler perdió la guerra, que gracias a Dios perdió la guerra. Si no, quién sabe cómo estaríamos. Si ahorita estamos en un ámbito así tremendo. Ahora imagínense con un tirano, una persona sociópata, que con odios y cosas terribles que hizo, no nada más en contra de la población judía, sino con las personas. Para él las personas con discapacidad era motivo de muerte. Las personas judías, ni se diga, no eran ni siquiera personas. Racismo, discriminación, intolerancia, asesinato. Imagínense tomar una decisión de decir 20,000 personas, pues no tenemos cómo mantenerlas, cómo darles comida. Mátenlas, llévenlas a los campos de concentración y inyéctenles enfermedades, a ver cuántos sobreviven y cuánto aguantan. Y no nada más a adultos, adultos mayores también, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad. A ver, dicen muchas personas absurdamente, dicen, con Hitler avanzó la medicina muchísimo, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? O sea, vemos nosotros cómo desgraciadamente no es justificable. O sea, ¿cómo podemos justificar un crimen con otro? Es como el aborto, justifica un crimen con otro, a veces cuando se trata de violación, que legalmente desgraciadamente es permitido. No es justificable distinguir de ninguna manera, excluir, asesinar, tratar como inferior a persona alguna. Y no hay un fundamento razonable, yo creo que no existe un fundamento razonable para ello. Entonces, en ese sentido vemos esas consecuencias de la no discriminación, de la discriminación, que en el derecho a la no discriminación es una norma común
en todos los tratados de derechos humanos, en nuestra Constitución. Y se considera que es un derecho que va más allá de lo jurídico. O sea, es justo. No todo lo justo es legal, ni lo legal es lo justo. Por ejemplo, el salario mínimo, ¿es justo? Pues no, no es. En realidad no es. El legal sí. Si hablamos de justicia, pues ¿quién sobrevive con un salario mínimo? Si hablamos de justicia, si no les dan las condiciones de igualdad, de equidad a las personas con discapacidad, no es justo. Es que una persona con discapacidad va a ganar menos en el mismo puesto y en las mismas atribuciones y en el mismo horario que una persona que no tiene discapacidad. Pues no es justo. Por eso dice, cada vez que un derecho se vulnera, se acompaña de la violación de al menos otro derecho humano. Entonces, en el derecho internacional, ahorita habíamos visto, es un aspecto internacional no nada más en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea, es un sinnúmero de tratados internacionales y leyes locales y constitución que nosotros tenemos, gracias a Dios. Nosotros vemos que es una protección universal de los derechos humanos. O sea, el sistema de las Naciones Unidas, de la ONU, donde están los tratados internacionales, que son los principales 4 continentes, africano, americano, europeo y asiático, nosotros vemos que estas se han reunido de muchas maneras y contienen cláusulas de no discriminación, sobre todo, casi yo pienso que no conozco así a toda la generalidad, pero nadie la conoce, yo creo, no sé, bueno, de las personas no creo que, aún los expertos en derecho, pero que el principal parámetro que manejan es la discriminación, la no discriminación para personas con discapacidad. Yo pienso que aún más con los afrodescendientes, que es el racismo principalmente. Porque pues también se da el racismo, ya vimos lo de George Floyd, el racismo con respecto a las personas mexicanas, o sea, latinos en Estados Unidos. Bueno, vemos nosotros que las convenciones generales del sistema de la ONU contienen cláusulas de no discriminación. Y vemos, por ejemplo, hay algunos artículos, el segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, son 220 tratados, que de estos 220 tratados, 150 son de derechos humanos. Y yo creo que por lo menos unos 6 o 7 son con respecto a la no discriminación. Si no es que casi todos, ¿verdad? Entonces estos instrumentos reconocen los derechos de todas las personas, donde dice, fíjense, que es casi una réplica del artículo primero constitucional, sin distinción, sin exclusión, sin limitación alguna, por raza, por color, por sexo, por idioma, por religión, por opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. O sea, nosotros vemos aquí en ese sentido cómo las personas sin distinción alguna de raza, ¿qué raza? Etnias. Es que sabes que eres afrodescendiente. Es que me he fijado mucho, por ejemplo, en el fútbol, que a jugadores de fútbol brasileños o algunos africanos les mandaban plátanos. Igual inclusive hasta se burlaban de ellos y dentro de las mismas suspendían los partidos. De hecho hay un jugadorazo, Mario Balotelli, que salió llorando de un juego por la discriminación que le dieron, llorando. O sea, es la verdad, es bien lamentable que cómo es una tristeza que esto se va aplicando alrededor del mundo y que México no es la excepción. O sea, ¿cuántas veces, no sé si han ido algunos de ustedes a juegos de fútbol, que empiezan a gritarle a los que o sea, es un juego, no te fanatices a ese grado, de gritarles groserías, insultar a sus mamás? O sea, no se vale eso. Existió
un jugador, no me acuerdo, era centroamericano, que tenía una pierna más chica que otra. Qué jugadorazo era, ¿eh? Era un, nomás que no recuerdo el nombre. Ah, John, pero no recuerdo el nombre, para no mentir. Pero era un jugador tan bueno que ni siquiera se le notaba la discapacidad. Y era notoria, ¿eh? O sea, porque, bueno, se supone que todos tenemos un brazo o más largo que el otro, igual una pierna, pero con él era muy notorio. Y aún fue Guanchope, creo Guanchope, no recuerdo, para no mentir, pero era buenísimo. El que asistió a Pelé, también Garrincha, pues el apodo era precisamente por ser una persona con discapacidad. Y fíjense, él era, ese Garrincha fue el que asistía a Pelé en los goles. Y luego, pues muchos lo critican que porque murió en un estado así de pobreza extrema, en situación de calle, incluso por el alcoholismo, y que Pelé nunca lo ayudó. Bueno, ahí no sabemos cuál es el fondo de esto, ¿verdad? Pero que fue, los que vivieron en aquellos tiempos sabrán que Garrincha era un jugadorazo, que sobresalió Pelé, por supuesto, ¿verdad? Pero él tenía una discapacidad y yo creo que bueno, supieron salir adelante con respecto al deporte, porque fueron de renombre. Y si se fijan, nosotros aquí vemos que sin distinción alguna de raza, de color, sexo, idioma, religión, opinión política, discapacidad o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. O sea, en ese marco, gracias a Dios, existe un bloque constitucional, un bloque de leyes, dentro que se han adoptado algunas convenciones con el fin de proteger a grupos contra la discriminación. Y vemos, por ejemplo, hay una convención contra el genocidio, la Organización del Trabajo, el convenio número 111 de la Organización Internacional para evitar discriminar en materia de empleo, convención de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la UNESCO, a la lucha contra la discriminación. No, hombre, es un sinnúmero, les digo. Fíjense, yo les decía que 5, no, aquí estoy viendo más de 10. Entonces, obviamente, estos son a nivel internacional. Y vemos en el sistema interamericano, pues existe la Convención Americana, la Convención Americana, el protocolo adicional a la Convención Americana, y se han adoptado algunos tratados dirigidos a proteger a determinadas personas de la discriminación, donde vemos nosotros la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar a la violencia contra la mujer, contra todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, donde fue creada en 1999. Entonces, fíjense todas las consecuencias que implican que los motivos prohibidos de discriminación no son exhaustivos y por lo tanto, al incluirse en las cláusulas de no discriminación, los términos de cualquier otra índole y cualquier otra condición social, agarra todo. O sea, no excluye nada. Cuando decimos todo, o sea, obviamente es todo. En un juicio en Pensilvania se vio en la posibilidad de incluir el pronombre todo y lo definieron así. Abarca la generalidad y no excluye nada, el pronombre todo. O sea, en ese sentido, pues todo. O sea, que por motivos de raza, pues no es por motivos de raza. Que no, por motivos de edad, pues tampoco es por motivos de edad la discriminación. Que por motivos de etnia, de sexo, de dinero, de posición, no, no entraron en esos, pues cualquier otra, tanto social o de cualquier otra índole. Entonces, cuando no son señaladas directamente, se prevé que todo sea, que no se puede admitir una distinción o el hacer menos a una persona. Los tratados, afortunadamente, dentro de estas consecuencias que son para prevenir la discriminación, son ejemplos representativos de épocas determinadas, o sea, y de países, por lo que no se pueden incluir en una causa de discriminación surgida posteriormente. O sea, deben ser interpretados a la luz del presente. ¿Por qué se crea un tratado? Se crea el tratado contra erradicar
sancionar y eliminar la violencia contra la mujer o la discriminación contra la mujer, porque ya existió un tiempo donde una historia, un derecho jurídico, una historia del derecho donde se incluyó una causa de discriminación. ¿Por qué se empiezan a crear programas y protocolos para las personas con discapacidad en el sistema de transporte? Porque ya existió, a lo mejor hasta desgraciadamente hubo accidentes donde las personas no se podían subir al transporte público, donde tenían que adaptar los vehículos y de las personas que tenían los medios, pero las que no. Entonces, son interpretados estos tratados y el aspecto principal que manejan, pues es la prevención. Prevenir. ¿Y qué es prevenir? Crear cosas que nos puedan ayudar a eliminar esta accesibilidad e inclusión a las personas con discapacidad. En México, afortunadamente, el quinto párrafo del artículo primero de la Constitución prohíbe estrictamente la discriminación. Y dentro de esta discriminación, motivada por origen étnico, nacional, género, edad, si se fijan, es lo mismo que habla el concepto de la ONU, de discriminación en los derechos humanos. Y aquí le agrega cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, y de aquí se crea una ley para prevenir y eliminar la discriminación, que de hecho existe un organismo que es básico como consecuencia, dijimos, para prevenir la discriminación, que es la CONAPRED, Comisión Nacional de Prevención de la Discriminación. Entonces, en base a esta ley se crea este organismo y si se fijan, establece como su objeto prevenir. Esa palabra a mí me encanta porque no nada más es un concepto, sino es una solución. ¿En qué sentido? Concientizarnos, educarnos, para que podamos nosotros establecer lineamientos, programas, donde puedan evitarse todas estas prácticas desleales. Discriminación ejercidas contra cualquier persona, así como la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato. La definición de discriminación establecida en su artículo 4 es la que dice, fíjense, este es el concepto que dice la ley federal. Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción. Aquí agrega, distingue, restringe o excluye. Basada en origen étnico, ya dijimos, raza o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. O sea, abarca todo, xenofobia y antisemitismo. ¿Qué es la xenofobia? El aborrecer a los extranjeros. Si se fijan, pues permitimos a los hondureños, a los salvadoreños, hondureños, a los centroamericanos, a que pasaran por nuestro país para llegar a Estados Unidos. ¿Pero qué hizo Estados Unidos? Dijo, no entras. Y muchas de esas personas se quedaron aquí en México. Que insisto, ¿verdad? ¿Qué hizo el presidente de la República por mandato de Donald Trump? Pues sacarlos, expulsarlos del país. Porque también iba a generar un conflicto social. ¿Cómo mantienes a todas estas personas? Y luego todavía se fijan hablando de estereotipos. Que les daban frijolitos a una de las, no sé de qué nacionalidad sea, hondureña. Decía que ¿cómo nos dan comida de puercos, de chanchos? Por favor, pues es una comida que es la base de yo pienso que es la base de la alimentación mexicana. Entonces, de ahí estereotipamos a los hondureños. No, eres hondureños, pues ¿qué es lo que querían? O aquella que dijo del jabón sote, que, ¿cómo dijo que era jabón para perros? Pues bueno, yo a veces me he bañado muchísimas veces con jabón sote. Pero fíjense cómo, y dentro de esto, eres hondureño o eres salvadoreño. No, hombre, tú nos criticas por los frijoles. Y a veces
pues no la contrates, esta todavía se pone sus moños, todavía le dan de comer a estas personas y todavía. Entonces, vuelvo a los usos y las costumbres, pero no podemos hacer acepción de personas porque sean extranjeros, xenofobia. También vemos en la discriminación cómo no discriminamos a los norteamericanos, a los famosos gringos, ¿verdad? Cómo, o sea, los tenemos en un plano así muy superior a nosotros, como si fueran, para empezar, el idioma que queremos aprender después del español, del castellano, es el norteamericano. Y la verdad no son la gran cosa, ¿eh? Yo pienso que hay más talento, más capacidad en los mexicanos que en ellos, en muchas cosas. Y el antisemitismo, aborrecer a los judíos. Entonces, en virtud de esta ley, afortunadamente existe, todos estamos obligados a respetar el derecho de las personas, de la igualdad y la no discriminación. Y que dentro de esto se crea el organismo que es la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que identifica 11 grupos en situación de discriminación y que de los más, o si no es el más discriminado, es las personas con discapacidad. Fíjense, de los 11 grupos son los adultos mayores, los afrodescendientes. Los adultos mayores, pues simplemente cuando les ponemos apodos, rucos, ancianos, viejitos, y que son muchas personas con discapacidad, ¿verdad? Y dentro de esto los catalogamos, los estereotipamos perdón, los prejuiciamos, no, sí es estereotipo porque es el grupo, los estereotipamos con el concepto de rucos, ancianos, viejitos, no los contrates, afrodescendientes. Aquí, por ejemplo, la clásica frase, negras, negros, personas de color, pues todos tenemos color, negra o negro es un término despectivo. Incluso si se fijan en las camisas de cuando George Floyd, Black Lives Matter, las vidas negras importan. O sea, no es correcto. Nosotros debemos decir afrodescendientes, las vidas afrodescendientes importan, de afros. Credos religiosos, es que es testigo de Jehová, es que es mormón, es que es cristiano, es que es católico de esos fanáticos, etcétera. Es una manera de discriminar. Etnias, migrantes, refugiados, mujeres, niñas, niños, personas con VIH, tiene SIDA, tiene VIH. Una cosa es VIH y otra es SIDA, pero al fin y al cabo, es que es sidoso, sidosa, VIH, anda, no, es un riesgo, no. Jóvenes y personas con preferencia o orientación sexual distinta a la heterosexual. Es que es maricón, es gay, es lencha. Entonces, empezamos a discriminar en el lenguaje y en la vida. No lo contrates, no, mira, es jotito, es homosexual. O sea, no, ¿sabes qué? No lo mandes al campamento de la escuela porque no, pues imagínate lo que va a hacer ahí en el campamento. O es prostituta. O sea, todo este sentido, si se fijan, ¿qué hacer en caso de ser víctima de algún trato discriminatorio? Pues significa que tenemos que erradicar esas prácticas discriminatorias. Requerimos de la voluntad, del trabajo de todos nosotros. Empezamos por nosotros mismos, por nuestras familias. ¿Cómo dice el dicho? Farol de la calle, oscuridad de la casa. O sea, yo no puedo empezar a tirar rollos de no discriminen y no, y vamos a decir, fomenten los valores en su familia. Y en la casa soy un desgraciado, o sea, trato mal a mi esposa, discrimino, insulto a mis hijos, a lo mejor tenemos algún familiar con discapacidad y me burlo de él. A lo mejor, vuelvo al tema, la familia es la base de todo, la familia es la punta medular del aspecto del crecimiento de la sociedad, de la decadencia y desarrollo de las naciones. Y a cada individuo nos corresponde reconocer, aceptar mis conductas discriminatorias. ¿Con qué objeto? Cuestionarlas. Híjole, ya le dije a la persona, tonto, imbécil, retardado mental. O sea, esa es una ofensa.
les pregunto, ese es un tonto, estás retrasado mental, ¿a poco es una ofensa? Ay, es este maricón, esta lesbiana, este ciego. O sea, se fijan cómo utilizamos a veces términos o conceptos que tenemos que cuestionarnos y tenemos que modificar. Hay que ser a veces lo suficientemente hombre o mujer para reconocer que estamos mal. Es que le dije yo que los tontos no pueden, al alumno, los tontos no pueden estudiar derecho o medicina. Está tonto. No. Y luego los alumnos me preguntaron, oye, pues si lo pasas, van a decir que todos somos tontos. Oye, si agregas a esta persona a tu grupo, van a decir que todos son gays, son homosexuales o lesbianas. O sea, no podemos nosotros cuestionar la vida de los demás, el respeto al derecho ajeno, decía Benito Juárez de la Paz, el respeto, la inclusión, el, 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 el no hacer acepción de personas. Si Dios nuestro Señor no hizo, pues ¿quiénes somos nosotros para hacerla? O sea, en ese sentido, debe ser prevenida la discriminación mediante la promoción de valores como la igualdad, más bien dicho, yo diría equidad, el respeto, la tolerancia. Tenemos que inculcarla desde nuestras familias y no nada más dicho, sino que sea también de una manera práctica, o sea, práctica y teórica. Yo le enseño a mis hijos para que mis hijos le enseñen a los hijos de sus hijos que debemos de ser inclusivos, debemos de ser tolerantes, debemos de ser eh, respetuosos de las personas con discapacidad, porque solo así tendremos una sociedad realmente equitativa, democrática, donde las diferencias que se dan entre las personas convivan en armonía. O sea, debemos promover la cultura de los derechos humanos, de los principios y valores como personas para garantizar su protección. No necesito yo ser un experto en la ley, en derechos humanos, en constitución, en tratados internacionales. Desde mi casa lo tengo que aplicar. Si yo, por ejemplo, tengo un hijo fuera de matrimonio, pues tengo que reconocerlo. Si yo, y darle una pensión alimenticia, ¿cuántas veces las personas cuando nace el menor con discapacidad lo abandonan? Es una barbaridad, ¿eh? ¿Cuántas veces, a veces, muchísimas ocasiones nos han preguntado, oye, tengo una persona con discapacidad, es un castigo de Dios? Digo yo, ay, qué aberración, y eso es discriminar, ¿eh? Es una aberración ese pensamiento. En lugar de decir, es un regalo de Dios porque no vio a otra persona capaz de cuidar a esta persona en sus necesidades, en su desarrollo. O sea, vio en mí a alguien que pueda ayudar. Tengo un amigo una persona que aprecio mucho, que tuvo un hijo con discapacidad, y vieran cómo lo ama el niño a él. Creo que ya falleció el menor con síndrome de Down, pero dice, le doy gracias a Dios porque dentro de las cosas, Él permitió que poder disfrutar a ese niño o niña y que pues los va a ver uno en el cielo allá con Dios. Entonces, vuelvo al tema que en caso de ser víctimas de discriminación, nosotros tenemos que utilizar la cultura de la queja, ir a las comisiones de los derechos humanos, a la Comisión Nacional de Prevención de la Discriminación, que más bien es un consejo nacional para prevenir la discriminación, que es la CONAPRED, pero yo los invito a las comisiones de derechos humanos de sus estados para que en ella ustedes expongan su queja, su caso, y en todas las comisiones existen personal sumamente capacitado, sumamente, en verdad me consta el conocerlos, los visitadores. En Durango, por lo menos, yo me quito el sombrero con toda la gente, desde el presidente hasta los organismos tanto operativos como administrativos, como es la, la, los visitadores, las visitadurías en Durango son de una capacidad y un profesionalismo, se los digo de corazón. Y luego también existen orientaciones jurídicas que son personas muy capacitadas, y todo esto
psicólogos, personas que ayudan a los menores, atención al menor, el interés superior del menor, atención a las personas con discapacidad. No, hombre, una dirección de capacitación y difusión de los derechos humanos, donde todo este personal en conjunto hace una labor formidable y que además realizan con profesionalismo y todo totalmente es gratuito. No hay ni un costo a mí me ha encantado este aspecto donde vemos que fomentan, no nada más con la práctica, sino con el ejemplo, donde el respeto a los derechos humanos, a las personas, todas con discapacidad o sin discapacidad, para evitar ser víctimas de discriminación y se atienden de una manera eficaz y eficiente a la solución de los problemas sociales que están en base a la familia, que es la base de la descomposición social. Perfecto. Entonces, fíjense, si vemos nosotros, la discapacidad no es un tema aislado. Obviamente hablamos de estadísticas que nosotros vemos que son multidimensionales. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial dice que existen en el mundo más de 1.000 millones de personas con discapacidad. 1.000 millones de personas. Entonces, ¿serán importantes los tratados y las convenciones? Por supuesto. Ahora, son el 15% de la población mundial. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas, 15, o de cada 10 personas, 1,5, vamos a decir, casi 2 personas son con discapacidad. Ahora, esta cifra sigue aumentando. ¿En qué sentido? O sea, a veces decimos, ay, en mi casa no hay personas con discapacidad. Claro que sí, pues si hay adultos mayores, obviamente son personas con discapacidad. Entonces, vemos nosotros que va aumentando debido al envejecimiento de la población y de enfermedades crónico-degenerativas. A veces ya con la edad, por ejemplo, nosotros vemos que hay cierta... Yo tengo ahorita 49 años de edad. Dentro de mi edad, pues ya no, gracias a Dios, me gusta mucho a mí jugar fútbol, todavía juego fútbol, pero nos ha tocado jugar así en amistosos contra jóvenes, pues son jóvenes de 35 años, 30, 35 años, ya ni les digo los de 20, nos ponen un baile que decimos, es más, la otra vez jugamos, no hace mucho tiempo, en este 2020, jugamos contra unos jóvenes de 35 años, más o menos el promedio de 35 años. No les miento, esa persona de esos muchachos de 35 años son personas que no, eran hasta menos, de 11 jugadores eran como 8 o 9, nos golearon. O sea, hasta vergüenza me da decírselos, pero obviamente van aumentando las enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, resumiendo lo que les había dicho y para concretar, vemos nosotros que debemos de promover nosotros la cultura, el concientizarnos, el educarnos para garantizar la protección de los derechos humanos de todas y cada una de las personas que yo debo tratar como yo quiero que me traten, amar a las personas con respeto, dignidad. Es más, el ejemplo más claro nos lo dio nuestro Señor que dice, ama a tus enemigos. Entonces debemos, por lo menos si no lo amas, por lo menos respetarlo y no excluirlo.